Hay escritos que prometen mostrarte un mapa hacia los jardines de la abundancia. Algunos pintan a la fortuna como un ser voluble, una diosa que baila entre los caprichos de los días. Otros adornan el deseo con ropajes de virtud, como si bastara cerrar los ojos e imaginar la miel para que ésta aparezca en tus manos. Pero casi ninguno se atreve a decirte lo que en verdad importa, que la abundancia no es un milagro externo, sino una melodía que se aprende a entonar desde adentro. Este no es un manual para atraer riquezas mientras duermes, ni un hechizo moderno, disfrazado de promesa. Es más bien un canto, una carta escrita para aquellas almas que están cansadas de seguir buscando afuera, lo que solo nace cuando uno se atreve a encender la lámpara interior. No hallarás fórmulas en estas líneas. No habrá atajos, ni rutas pavimentadas con promesas vacías. Lo que hallarás es algo más inquietante y más verdadero. Una invitación a convertirte en una persona a la que el oro, y todo lo que simboliza, se acerca como el río a su cauce natural. Si anhelas la solución fácil, puedes cerrar estas palabras ahora. Pero si dentro de ti hay una brasa que aún no se apaga, si alguna vez te has preguntado por qué algunos tocan lo invisible y lo transforman en realidad, mientras otros parecen ver cómo todo se les escapa entre los dedos, entonces estás justo donde tu alma te ha traído. Antes de seguir con el vídeo, si quieres, la ley del dinero. Los principios atemporales para dominar la riqueza. Te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Comencemos con una afirmación serena pero innegable. El oro tiene sentido. No porque sea sagrado, ni porque sea impuro. Tiene sentido porque, en este escenario llamado mundo, es la llave que abre ciertos portales. No es un dios, ni un demonio. Es solo una herramienta. Y como toda herramienta, su poder reside en quien la empuña y en el propósito con que se la usa. Hubo un tiempo en que las personas cazaban con sus propias manos, ofrecían frutos por abrigo y compartían fuerza por compañía. Pero los tiempos danzan, y con ellos cambian las reglas. Hoy, ya no es la fuerza de los músculos la que crea el sustento, sino la claridad de la mente y la pureza del corazón. El pescador de antaño se convirtió en tejedor de ideas. La sanadora ancestral se transformó en guía del alma. Y el oro, aquel metal que antes se extraía con sangre y fuego, ahora responde a otra clase de energía, la que brota de un espíritu en sintonía con su propio destino. Este libro sostiene algo tan simple como revolucionario. La verdadera prosperidad nace de una voluntad despierta, enfocada y alineada con las fuerzas invisibles que ordenan el universo. Así como la noche no pide permiso para caer, hay principios que rigen el flujo de lo material. No se trata de dominarlos, sino de danzar con ellos. Estas leyes no necesitan tu creencia para funcionar. Existen, y mientras más pronto aprendas a escucharlas, más ligero será tu andar. Este escrito no intenta domarlas ni encerrarlas en definiciones. Solo quiere enseñarte a verlas, para que dejes de nadar río arriba y permitas que el agua te lleve hacia donde tu esencia ya pertenece. Cada capítulo que sigue es una semilla. No te dirá cómo hacerte rico, pero sí te enseñará a ser fértil. No se trata de atrapar al oro, sino de convertirte en un campo donde él quiera germinar. Y ese camino, aunque lleno de belleza, también será exigente. Te invitará a mirar tu reflejo sin filtros, a escuchar la voz que llevas años silenciando, a revisar los pactos que firmaste con el miedo sin darte cuenta. Porque la verdad, cuando deja de esconderse, es simple. Si no has encontrado lo que buscas, tal vez es porque no has sabido cómo llamarlo. Descubre por qué el dinero ha sido un problema en tu vida y cómo podrá dejar de serlo. Esta obra no habla de contratos ni de mercados. Habla de otras leyes, las que brotan desde lo profundo del alma. No habla de esfuerzo vacío, sino de trabajo con intención. No se basa en ilusiones pasajeras, sino en una fe que permanece incluso cuando el suelo tiembla.
habla del tipo de poder que no grita, pero transforma. El que nace en silencio, en el centro del pecho, y se extiende con cada acto verdadero. El día en que comprendas que no necesitas mendigar lo que ya es tuyo por derecho de conciencia, ese día el universo, que ha estado aguardando en silencio, comenzará a responderte. Este no es un tratado sobre finanzas, es un manifiesto sobre el despertar, y parte de una premisa antigua como el viento. Lo que crees, creas. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que tú, y solo tú, puedes esculpir tu destino. Hoy no empieza una lectura, hoy comienza un reencuentro. Primer canto, el fuego que no hace ruido. Toda travesía auténtica comienza en un lugar que pocos miran y que casi nadie escucha. El silencio del corazón. Antes de que la riqueza acaricie tus días, debe haberse encendido en lo hondo de tu ser una chispa antigua, una llama que no arde con violencia ni brilla con arrogancia. Es como el resplandor de las estrellas que guían a los navegantes sin hacer alarde. Es fuerza sin estruendo, certeza sin pruebas. A esa presencia sutil, en esta obra la llamaremos el fuego que no hace ruido. No nace de la emoción momentánea ni del entusiasmo que se desvanece al primer obstáculo. Surge en lo más profundo, donde el ruido del mundo no alcanza, donde el juicio ajeno se desvanece y solo permanece tu verdad. Es esa intuición silenciosa que no necesita explicación, ese saber inexplicable que te susurra, este es el camino. Como la semilla que duerme bajo la tierra sin temor al invierno, ese fuego contiene el diseño entero de lo que estás destinado a ser. Pero no basta con arder en secreto. Necesita oscuridad para enraizarse, agua para nutrirse, tiempo para afirmarse, y sobre todo, el valor de romper lo cómodo y empujar hacia lo desconocido. Así actúa la fuerza interior. No exige reconocimiento, pero sí compromiso. No se activa con palabras lanzadas al viento, sino con decisiones que duelen, con actos que se alinean a lo que tu alma sabe que merece. No responde al deseo superficial, sino a la coherencia profunda. En este tiempo veloz, donde se confunde el reflejo con la fuente, muchos persiguen luces prestadas. Se dejan hipnotizar por números, galardones, imágenes. Pero la verdadera riqueza no es algo que se conquista desde fuera. Es algo que florece desde adentro. Como una flor que, nacida en la sombra, se abre hacia la luz sin pedir permiso. El fuego que no hace ruido no se agita por capricho. Se enciende por resonancia. No atrae lo que deseas con ansiedad, sino lo que eres capaz de sostener con presencia. Si tu energía vibra con honestidad, con enfoque, con fe activa, entonces los portales se abren. No por casualidad, sino por correspondencia. Pero cuidado, peregrino de lo invisible. No se trata de pensar dulcemente mientras esperas milagros. Este fuego no es fantasía ni consuelo, es trabajo real. Exige que desarmes los muros que te creaste, que te enfrentes a tus reflejos sin disfraz, que dejes morir las creencias que ya no alimentan, los hábitos vacíos, las razones que solo han sido excusas con perfume de lógica. El miedo siempre estará cerca, como una sombra fiel. Te hablará de fracasos pasados, de riesgos futuros, de lo imposible. Pero existe otra voz, más suave, más constante. Es la voz del fuego interior. Y cuando la escuchas, aunque tiemble todo a tu alrededor, sabes que puedes avanzar. El sendero hacia la plenitud material no comienza con una moneda. Comienza con una afirmación sagrada. Puedo crear. No porque otros lo digan, no porque tengas garantías, sino porque dentro de ti vive un escultor que ya ve la figura perfecta, incluso si el resto solo ve una piedra. Tu tarea no es ser perfecto. Tu tarea es ser verdadero. Cuando el mundo grite que te detengas, tu alma debe responder con acción. Cuando caigas, no te juzgues. Aprende. Cada error, si lo abrazas con conciencia, se convierte en maestro. Y cada herida entendida se transforma en sabiduría.
La fuerza que habita en ti es como un árbol milenario. Se fortalece con la tormenta, no se quiebra. Cada vez que eliges levantarte, el universo lo escucha, porque no atraes lo que dices querer. Atraes lo que eres capaz de sostener con dignidad. Y cuando tu mente deja de repetir que te falta algo, cuando por fin reconoces que ya tienes la semilla de todo lo que anhelas, ocurre lo esencial. Dejas de perseguir la abundancia y ésta comienza a buscarte. Porque la verdadera riqueza no es hija de la carencia, sino de la voluntad que ha despertado y sabe a dónde va. Pero recuerda, el fuego no camina por ti, solo ilumina. Cada paso es tu responsabilidad, cada decisión, una huella que deja rastro en el tiempo. El fuego guía, pero tú eres quien cruza el umbral. En ese andar consciente se revela una ley más antigua que el tiempo. Toda realidad visible nace de una causa invisible. Todo resultado externo es reflejo de una estructura interna. Así como el eco responde al grito, así también el oro responde a tu vibración. Por eso, este es el verdadero inicio. Cuando decides ser fiel a tu fuerza más honda. Cuando dejas de esperar que algo externo te salve y comprendes que siempre fuiste tú el guardián de la puerta. Aquí, ahora, eliges encender ese fuego. Y cuando lo haces, ya no eres el mismo. Y el mundo, inevitablemente, tampoco lo es. Segundo canto, la danza del espejo infinito. Todo aquello que ofreces, regresa. No siempre en el instante que tu impaciencia desea. No siempre con el rostro que imaginaste. Pero regresa. Porque hay leyes que no necesitan escribirse con tinta ni proclamarse con voz. Están inscritas en el suspiro de cada estrella, en la respiración del mar, en la forma en que la vida responde. A esta ley ancestral la llamaremos la danza del espejo infinito. Es el ritmo sagrado que conecta el gesto con la consecuencia, la intención con el universo, el alma con lo que florece afuera. Cada acción que brota desde tu centro, cuando nace sin máscara, cuando lleva la semilla del propósito y el perfume de la verdad, deja una huella. Aunque el mundo aparente estar dormido, aunque nadie te mire, aunque tu acto parezca una gota en un océano mudo, esa huella inicia su viaje. Y en algún rincón del tiempo, en alguna curva del espacio, comienza a responder. Así sucede la magia silenciosa del universo. Lo que hoy ofreces con claridad y entrega, esculpe los paisajes de tu mañana. Ningún acto verdadero se pierde. Ningún gesto con alma se disuelve en la nada. La vida no honra a los que solo desean. Honra a los que se atreven. Honra a los que convierten su intención en movimiento, su sueño en una semilla concreta. A veces creemos que basta con imaginar, pero lo que transforma el mundo no es la idea, sino el fuego con que esa idea se plasma. Imagina una voz pronunciando tu nombre en la cima de una montaña. Ese sonido viaja, se expande y luego regresa. Quizás con un eco suave, quizás con una resonancia nueva. Así también tus actos, una palabra que sana, una elección que rompe un ciclo, una entrega silenciosa. Todas dejan eco. Y ese eco vuelve, aunque no sepas cuándo ni cómo. Pero el universo, como un sabio ancestral, no responde al gesto vacío. No se conmueve ante la ambición disfrazada. Solo escucha lo auténtico. Solo se mueve con lo que vibra en coherencia. Por eso, antes de actuar, detente y pregunta: ¿esto que estoy a punto de dar lleva mi verdad? ¿Es reflejo de lo que quiero sembrar o es apenas una sombra de lo que quiero aparentar? Si la respuesta es sincera, avanza sin temor. Porque la vida, aunque no lo veas, ya está abriendo caminos. Quizás no sean los caminos que tenías dibujados, pero sí los que conducen a lo que necesitas aprender, vivir y recibir. Incluso cuando fallas, si tu acto nació del alma, el universo no lo desecha. A veces el eco regresa en forma de lección, no de recompensa.
A veces te responde con un maestro disfrazado de obstáculo, porque cada error que se mira con los ojos de la conciencia es un regalo, porque cada intento auténtico es una semilla que aún puede brotar, si no te rindes. Persistir no es obstinarse ciegamente. Persistir es escuchar, ajustar, refinar. Es mover el timón sin perder el norte. Es recordar que lo que vale no es cuántas veces caes, sino cuántas veces eliges volver a creer. El universo no opera por suerte, opera por sintonía. Y si lo que haces, lo que piensas y lo que sientes están tocando la misma melodía, entonces las fuerzas invisibles comienzan a moverse contigo, no contra ti. Y entonces ocurre algo sutil, pero poderoso. Cuando tu acción nace del amor, cuando tu dar no busca aplauso, cuando tu intención lleva tu firma más honesta, otros lo sienten. Sin que digas palabra, te buscan, te encuentran. Se genera una sinfonía de encuentros, una red de hilos invisibles que sostiene, que eleva, que acompaña. Y comprendes al fin, la abundancia no es un premio, es un reflejo. No se pide, se provoca. La danza del espejo infinito no favorece a unos y olvida a otros. No distingue nombres ni méritos de superficie. Solo responde a quien siembra desde lo más hondo, desde donde no se puede fingir. No importa el tamaño del terreno. Si la semilla es verdadera, el brote llega. Así que camina con conciencia. Cada paso deja un eco. Cada palabra, cada acto, cada intención auténtica, multiplica. Y cuando lo comprendes con el corazón, no solo con la mente, vives distinto, hablas distinto, tomas decisiones que no solo benefician al presente, sino que honran el futuro que aún no puedes ver. Porque en este mundo hecho de reflejos, el secreto no está en atraer lo que deseas, sino en convertirte en una vibración tan clara, tan limpia, que lo que deseas no pueda evitar encontrarte. Y entonces, sin buscarlo, sin rogarlo, el eco vuelve. Siempre. Tercer canto. El murmullo que atrae al destino. Hay una fuerza que no necesita ser vista para mover los hilos del universo. No tiene forma, pero deja huellas. No hace ruido, pero llama. Es como el aroma de una flor que aún no ha abierto, como el susurro del amanecer antes de que la luz toque la tierra. Quienes han aprendido a vivir con los ojos del alma, la han llamado de muchas maneras. Aquí, la llamaremos el murmullo que atrae al destino. No es hechicería ni moda espiritual. No es consigna de autoayuda ni esperanza ciega. Es una ley, no escrita en piedra, sino bordada en los tejidos invisibles de la realidad. Es la manera en que la vida responde cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción cantan en el mismo tono. Esta llamada, silenciosa, pero poderosa, nace dentro. En ese rincón íntimo donde los pensamientos dejan de ser palabras y se convierten en pulsos. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides cultivar, emite una frecuencia. Y esa frecuencia no se pierde, resuena. Lo que piensas, si lo sostienes con verdad, se convierte en una nota musical. Una nota que convoca, que invita, que atrae. Cuando esa música interior vibra con claridad, el mundo comienza a bailar con ella. No por arte de magia, sino por resonancia. Porque la vida, en su sabiduría, no responde al clamor desesperado, ni al deseo disfrazado de urgencia. La vida responde a la claridad, a la coherencia, a la vibración limpia de quien ha comprendido que no se atrae lo que se quiere, sino lo que se es. Si dentro de ti habita una fe serena, no una fe de palabras, sino de certezas sentidas, entonces las piezas comienzan a acercarse. No siempre como esperas, pero sí como necesitas. Una conversación casual que revela una puerta. Una idea que cruza como un rayo y se convierte en sendero. Una presencia que llega justo cuando tu espíritu lo pide sin decirlo. Pero si lo que albergas en tu mente es niebla, miedo o escasez, esa misma fuerza se dispersa. No porque te castigue,
sino porque no puede trabajar donde no hay dirección. La duda confunde la señal. La culpa debilita el canto. El miedo apaga el fuego. Imagina tu mente como un arpa sagrada. Cuando está afinada con pensamientos de gratitud, visión y confianza, produce melodías que el universo reconoce. Pero cuando está desafinada por el caos interior, solo emite ruido. Y el ruido no convoca, dispersa. Y aquí vive una verdad que incomoda a muchos. No atraes lo que deseas con fuerza, atraes lo que encarnas con fidelidad. Por eso, el primer acto creador no ocurre afuera. No es abrir una tienda, ni escribir un manifiesto, ni buscar aprobación. El primer acto es interno, afinar el instrumento, convertirte en la nota que deseas escuchar en el mundo. Cuando empiezas a ver tus anhelos, no como posibilidades lejanas, sino como realidades que aguardan ser liberadas a través de ti, todo comienza a moverse. Porque tú cambias. Y cuando tú cambias, el universo lo siente. Cada paso que das con intención es un eco que se eleva. Y la vida, que nunca ha dejado de observarte, empieza a responder como si susurrara: ahora sí, te reconozco. Y lo más asombroso es esto: en el camino hacia aquello que deseas, tú también te transformas. Porque cuanto más eliges actuar con fe, más profunda se vuelve tu identidad. Ya no solo atraes algo, te conviertes en alguien. Ese es el verdadero arte de co-crear. Caminar con propósito mientras se revela tu poder. No basta con pensar en positivo y sentarse a esperar. La verdadera atracción exige movimiento, intención y entrega, pensamiento y paso. Y a veces, las señales llegan en formas suaves, una intuición que no sabes explicar, una coincidencia que parece un guiño del cielo, una frase que resuena justo cuando estabas a punto de rendirte. Aprende a reconocerlas. Aprende a escuchar la danza muda con la que la vida responde. Y en lo cotidiano, cultiva la gratitud. No como ritual, sino como mirada. Agradece por lo que ha llegado, por lo que se fue, por lo que aún no comprendes. Porque la gratitud es un campo fértil, donde germinan los encuentros, las respuestas, los milagros. Y suelta. Suelta los viejos hechizos mentales que repites sin darte cuenta. No soy suficiente. No es para mí. Es demasiado tarde. Esas frases no son verdades. Son jaulas. Y tú eres el único que tiene la llave. Porque el destino no responde a tu historia antigua. Responde a tu vibración presente. Y cada día puedes elegir una nota nueva. El murmullo está siempre allí. No necesita gritar, solo necesita que sintonices. Y cuando lo haces, algo se desbloquea. El universo escucha, y tú descubres lo que siempre ha sido verdad. La vida no responde a tus deseos, responde a tu música. Cuarto canto, la estrella que no se apaga. Ninguna cumbre ha sido tocada por los pies, sin haber sido primero tocada por un sueño. Cada gesto que dejó huella en la historia, cada creación que desafió el tiempo, comenzó como una visión íntima. Una imagen persistente que ardía en silencio, como un fuego sagrado que se niega a apagarse. Esa visión no era capricho, era llamado, era propósito. El propósito verdadero no grita ni se impone. No se improvisa como quien lanza una moneda al aire. Llega como una brisa suave que, sin ser vista, empieza a empujar tu vida en una sola dirección. Es como una estrella que, aún en noches sin luna, sigue indicando el norte. Cuando esa estrella se enciende en tu interior, todo empieza a ordenarse. Las decisiones que antes te paralizaban se vuelven claras. Las acciones que parecían dispersas comienzan a formar un sendero. Y lo más sencillo, una conversación, un gesto, una idea fugaz, adquiere peso, sentido, rumbo. Vivir con propósito no es vivir con agenda, es vivir con alma despierta. Muchos confunden objetivo con dirección, pero hay una diferencia sagrada. Un objetivo es un punto. El propósito es un compás. El primero se alcanza y termina. El segundo
Te acompaña mientras respires. Cuando caminas sin ese norte, tu energía se fragmenta. Puedes esforzarte, ser brillante, llenar tus días de actividad, pero si no sabes por qué haces lo que haces, te cansas, te pierdes, te quiebras. Porque el alma no soporta mucho tiempo en caminos que no le pertenecen. En cambio, el propósito actúa como un campo magnético. Atrae lo que vibra contigo y filtra lo que no. Es el faro en medio de la tormenta. No impide las olas, pero evita que te ahogues en ellas. Con ese faro encendido, puedes elegir mejor. Dices sí, con el corazón, y no, sin culpa. Porque sabes a dónde vas, y eso basta. Pero hallar ese propósito no es cuestión de leer un libro ni repetir afirmaciones. Es un viaje hacia adentro, un acto de honestidad profunda. Debes sentarte contigo y preguntar, ¿qué es aquello que haría incluso si nadie me mirara? ¿Qué puedo ofrecer que lleve mi huella más pura? ¿Qué sueño me sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse? Las respuestas no siempre llegan como relámpagos. A veces se revelan como lluvia suave que moja sin prisa. Pero cuando comienzan a hablar, no puedes ignorarlas. Porque al reconocer tu llamado, ya no puedes vivir dormido. Entonces, trazas un camino. No para impresionar al mundo, sino para honrarte a ti mismo. No necesitas que sea grandioso desde el primer día. Lo que importa es que sea verdadero, que lo construyas paso a paso, con la paciencia de quien sabe que estás sembrando algo eterno. Cada acción concreta que tomas, en nombre de tu propósito, se convierte en una señal. Es como colocar piedras firmes en el sendero que antes era niebla. Cada pequeño logro, por modesto que parezca, es un mensaje que el universo te devuelve. Continúa, estás creando con sentido. Y así, lo que fue semilla se convierte en flor. Lo que fue sueño se vuelve carne. Lo que parecía distante comienza a caminar hacia ti. El propósito no necesita gritar, solo necesita que lo sigas. Y cuando lo haces, descubres que no hay mayor abundancia que la de vivir una vida alineada con aquello que fuiste llamado a ser. Quinto canto, el fuego que no se rinde. Cuando ya sabes hacia dónde diriges tus pasos, cuando la visión se ha revelado como una promesa entre tú y tu alma. Entonces comienza la parte más exigente del viaje: caminar. La claridad es una antorcha, pero de nada sirve si no hay quien la lleve. Porque no basta con ver el destino, hay que moverse hacia él. Hay que decidir, cada día, que la luz no será solo contemplada, sino seguida. Y para eso, se necesita algo más que deseo. Se necesita voluntad. No la voluntad que clama por reconocimiento. No esa fuerza que se agota con los primeros tropiezos. Hablo de otra clase de llama, silenciosa, pero persistente. La que no arde para brillar, sino para sostener. La que no se apaga cuando llega el viento, sino que se enciende con más razón. Esa voluntad es tu verdadero motor. No grita, no exige, solo insiste. Es la presencia invisible que te empuja cuando el cuerpo ya no quiere. Es la voz interna que dice, uno más, cuando ya todos han parado. Es como el río que, sin gritarle a la roca, la transforma. No por su fuerza inmediata, sino por su constancia sagrada. La voluntad verdadera no nace de la emoción fugaz. No se forja en discursos ni en días de inspiración. Nace en lo cotidiano, en los momentos en que nadie te ve, en las decisiones que parecen pequeñas, pero que sostienen tu camino cuando todo lo demás tambalea. Se cultiva en los hábitos que eliges repetir, aun cuando no ves resultados. En los compromisos que mantienes, aunque nadie los aplauda. En las renuncias silenciosas que haces por un sueño que solo tú puedes ver. Y en un mundo adicto a lo inmediato, la voluntad es un acto de rebeldía sagrada, porque te pide que digas no a lo que entretiene, para decir sí a lo que construye. Que elijas el silencio en vez del ruido, el paso firme en vez del salto vacío, la semilla en vez del aplauso.
Cuando logras sembrar esa fuerza en ti, algo cambia. Tu mente se convierte en refugio. Las dudas podrán tocar la puerta, pero no entran. Las excusas podrán susurrarte, pero ya no gobiernan. Eso sí, no esperes caminos rectos. Tropezarás, te cansarás. Habrá días grises, días en que olvidarás por qué comenzaste. Pero si la voluntad ha echado raíces, cada caída será parte del ritmo. Cada error, una piedra que no detiene, sino que enseña. Y con cada paso sostenido, tu confianza se vuelve temple. No porque el mundo te celebre, sino porque tú sabes lo que costó no rendirte. Has visto tu propia fortaleza desde dentro, y ya no necesitas pruebas externas para creer. Pero no confundas voluntad con terquedad. La verdadera voluntad no es rigidez, es sabiduría en movimiento. Es saber cuándo ajustar el rumbo, cuándo descansar sin abandonar, cuándo detenerse no por derrota, sino por estrategia, porque avanzar no siempre significa moverse rápido. A veces, avanzar es sostener el paso cuando todo en ti quiere retroceder. Cada acción sostenida por esta llama interna no solo te acerca a tus metas, te convierte en alguien que puede sostenerlas cuando lleguen. Porque no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de convertirse en quien puede habitarlo sin quebrarse. El mundo está lleno de soñadores. Lo que necesita son guardianes del fuego. Personas que, aún sin garantías, deciden avanzar. Que construyen mientras otros duermen. Que llevan dentro esa fuerza invisible, pero invencible. El fuego que no se rinde. Y si tú estás leyendo esto, quizás ese fuego ya vive en ti. Solo necesitas alimentarlo y seguir. Sexto canto, el murmullo del sí interno. Hay una voz que habita en lo más profundo de tu ser. No levanta la voz. No compite con el ruido de los días, ni con las opiniones que buscan imponerse como verdades. Pero está ahí. Siempre ha estado. Como un fuego suave que se niega a apagarse. Cada vez que eliges mirarte con respeto, cuando das un paso con fe aunque tiemble el suelo, esa voz se alza un poco más. Gana forma, se hace audible, se vuelve tuya. Esa voz no es arrogancia, no es vanidad disfrazada, es algo más limpio, más hondo. Es la confianza que brota cuando reconoces que lo que llevas dentro no es un accidente, ni una promesa vacía, es una semilla sagrada. La voz del sí, interior, no espera autorizaciones, no suplica validaciones externas. Es un acto silencioso de soberanía. Decir sí a tu propio valor, aun cuando nadie más lo vea todavía. Es declarar, ante la vida, que no esperarás a sentirte completamente listo para moverte, que no pospondrás tu destino por miedo a no encajar en moldes ajenos. Imagina que te encuentras al borde de un abismo invisible. Del otro lado, tus sueños florecen como un paisaje dorado. Pero entre tú y ellos, se extiende un puente aún por construir, hecho de dudas, temores y cicatrices viejas. Esa voz, la que dice sí, es la primera piedra que colocas en ese puente. No necesitas alas, solo necesitas decisión. La confianza, cuando es verdadera, no transforma primero las circunstancias, transforma la forma en que las ves. Donde otros ven límite, tú verás invitación. Donde el mundo ofrece obstáculos, tú leerás desafíos. Y cada desafío será un peldaño más hacia la versión de ti que ya existe en potencia. Pero esa voz no se fortalece sola, se cultiva, con actos, con coraje, con pequeños pasos que, uno tras otro, dicen: estoy aquí, y soy capaz. Cada vez que eliges no huir del miedo, esa voz crece. Cada vez que haces lo que incomoda pero edifica, la voz se vuelve raíz. Cada vez que eliges tu camino sobre el aplauso de los demás, la voz se convierte en brújula. Y sí, vas a caer, vas a dudar, vas a escuchar, incluso dentro de ti, ecos de voces antiguas que dicen que no puedes. Pero también sabrás esto: cada vez que te levantas con dignidad, esa voz, la que nunca te ha abandonado, se hace más fuerte que las demás.
La verdadera confianza no te aísla, te conecta, te permite recibir guía sin sentirte pequeño, te permite brillar sin apagar a nadie. Y algo sutil pero poderoso ocurre cuando caminas con esa certeza tranquila. Otros la sienten. Tu paso firme convoca, tu fe inspira, y la luz que encendiste en tu pecho comienza a iluminar los caminos de quienes caminan a tu lado. La confianza verdadera no es individualismo, es contagio. Tu sí, interior, se vuelve un espejo para otros. Y entonces descubres que el eco de tu valentía puede ser el principio del despertar en muchas almas. Porque tu historia, cuando es vivida con verdad, se convierte en puente. Así que cuida esa voz. Protégela del ruido de la prisa. Aliéntala con cada decisión valiente. No esperes a tener todas las respuestas. Da el paso, y el camino comenzará a revelarse. Y cuando la duda regrese, porque siempre vuelve, vestida de lógica, de prudencia, de amor mal entendido, mírala con ternura y responde con fuego. Yo sé quién soy. Tú eres el único que puede decirte que no. Y por lo tanto, también eres el único que puede regalarte el sí que necesitas. Cada vez que lo haces, enciendes una antorcha en medio del bosque. Y aunque no veas el final, el próximo paso ya no estará oscuro. Porque toda creación, toda grandeza, todo milagro empieza así, con una voz interior que se atreve a decir, sí, yo puedo. Séptimo canto, donde la fe espera y el alma camina. Antes de que un brote atraviese la tierra, ya late en él la certeza del sol. No se trata de un deseo fugaz, ni de un anhelo dibujado con miedo. Es una sabiduría antigua, grabada en lo invisible. Es el susurro de la creación que dice, tú naciste para florecer. Los sabios de los antiguos caminos no le llamaban esperanza, le decían visión enraizada, una fe sin gritos, que habita en el pecho de quienes no solo sueñan, sino que también siembran. No es optimismo sin fundamento, es un saber profundo, que todo lo que se busca con verdad, ya ha comenzado a buscarte también. Esa fe no se alimenta de la prisa, se nutre del compromiso silencioso con aquello que aún no ves, pero ya sientes como propio. Quienes caminan con esta fe no necesitan señales inmediatas. Saben que el universo tiene su ritmo y que todo lo auténtico necesita silencio para germinar. La fe viva no paraliza. Afina tus pasos. Es la linterna que sigue encendida cuando todo parece oscuro. Es mirar la tierra desnuda y aún así decidir regar. Pero hay una guardiana que la acompaña, su hermana gemela, la fuerza que construye puentes donde otros solo ven abismos. Se llama constancia del alma. Persistir es el arte más puro del amor. No es quedarse quieto, es moverse con propósito aunque el viento cambie. Es tocar 1000 veces la misma puerta, no por obsesión, sino porque sabes, en lo más profundo, que una de ellas se abrirá. Y será la correcta. Persistir no significa repetir lo mismo esperando resultados distintos. Significa crecer con cada intento. Significa que cada tropiezo es una conversación íntima entre tú y tu propósito, donde la vida te pregunta, ¿cuánto lo deseas realmente? ¿Estás dispuesto a convertirte en quien pueda sostener lo que pide tu corazón? Cuando la fe verdadera se encuentra con la constancia auténtica, algo en el mundo cambia. Lo lejano se acerca, lo confuso se ordena, no por magia, no por suerte, sino porque finalmente estás hablando el idioma del universo, el lenguaje de la coherencia. Y el universo, aunque muchas veces parezca silencioso, escucha con claridad a quien no se rinde. Solo que sus respuestas no siempre vienen envueltas en aplausos. A veces, su respuesta es una caída que te vuelve más sabio, o un desvío que te protege de un atajo falso. Porque todo lo que sucede en este camino es parte de la música. Cada nota, cada pausa, cada silencio. Nada es azar cuando lo caminas con alma despierta. Cada vez que actúas desde lo que anhelas profundamente,
estás tallando tu carácter. Estás diciéndole a la vida, estoy listo no solo para recibir, sino para sostener. Y la vida, al escucharte, empieza a abrir ventanas donde antes había muros. Persistir es regar sin ver brotes. Es creerle al tiempo, incluso cuando el calendario parece vacío. Es mirar el cielo gris y aún así preparar la cosecha. Porque el verdadero milagro no ocurre cuando logras algo. Ocurre cuando, en medio del no saber, decides seguir. Esa es la diferencia entre quien desea y quien construye. El constructor no necesita certezas, solo necesita avanzar. Y así, paso tras paso, se manifiesta lo que antes solo vivía en el alma. No por azar, no por coincidencia, sino por una ley más profunda, la que responde a quienes esperan con el corazón abierto y caminan con el alma despierta. La gran recompensa no es solo lo que logras, es en quién te transformas mientras avanzas. La visión sostenida en el tiempo se vuelve templo. La fe constante se vuelve camino. Y tú, que no te has detenido, eres ya parte del milagro. Donde la fe espera y el alma camina, allí florece el destino. Una nutre el sueño, la otra lo construye, y juntas te empujan hacia ese jardín secreto que un día solo fue imagen, y que ahora empieza a florecer con tu nombre. Recuerda esto, la grandeza no se revela en un momento, se escribe en pasos, y tú, que sigues avanzando, ya eres parte de esa eternidad que se escribe en presente. Si has llegado hasta este punto, es porque quieres aprender más sobre la ley del dinero, los principios atemporales para dominar la riqueza. Si es así, te recomiendo que mires el primer link de la descripción. Octavo canto. El jardín que crece en la mente. Antes de que un árbol alce sus ramas hacia el cielo, necesita encontrar raíces en una tierra dispuesta. Y antes de que una vida florezca en dirección a sus sueños, necesita un espacio interior donde esos sueños puedan echar raíces. Ese espacio se llama actitud. No es un gesto, ni una postura fugaz frente a la adversidad. Es la tierra fértil donde germina todo lo que llegará a ser. Es el clima invisible que rige tus decisiones, la atmósfera desde la cual percibes el mundo. Es, sin que lo notes, la forma en que tus pensamientos esculpen tu mañana. Mientras tanto se lanzan a buscar afuera las fórmulas que prometen transformar su destino, hay quienes descubren que el único verdadero punto de partida está adentro. Que la forma en que eliges mirar lo que te rodea, moldea lo que vendrá. Que la manera en que te hablas a ti mismo puede ser un viento que empuja o una piedra que detiene. La actitud no es una emoción que va y viene. Es una semilla viva que, si la cuidas, transforma el paisaje entero de tu existencia. Imagínate caminando por un terreno vasto. Cada pensamiento que eliges es una semilla. Los pensamientos de claridad, determinación, gratitud y compasión riegan ese suelo y hacen crecer sendas llenas de propósito. Pero si lo llenas de queja, miedo, comparación o resignación, ese mismo suelo se vuelve hostil. No porque el mundo te castigue, sino porque tu jardín interno ya no puede florecer entre espinas que tú mismo sembraste. La actitud es, entonces, es el lenguaje secreto con el que das forma a tu futuro. El optimismo genuino no es ingenuidad. No es negar lo difícil, ni maquillar lo doloroso. Es tener la valentía de mirar lo que duele con los ojos abiertos, y aún así, decidir avanzar. Es un pacto silencioso que haces contigo mismo para responder con luz donde otros solo ven sombra. Y como todo lo verdadero, no se alcanza de golpe. Se cultiva, cada día, con intención, con paciencia, con conciencia. Observar lo que piensas es una forma de oración. Elegir lo que dejas entrar a tu mente es una forma de amor propio. Y cambiar el tono interno con el que te hablas es una revolución más poderosa que cualquier cambio externo. Porque quien transforma su mirada, transforma su destino. La actitud fértil no solo te protege del veneno de las voces externas, sino también de los juicios que tú mismo aprendiste a cargar.
te convierte en refugio en medio del caos, en guía cuando todo parece incierto. Y aunque los demás no siempre comprendan de dónde nace tu fortaleza, sentirán que caminas con una luz que no vacila. Esa luz es la coherencia. Pensar con claridad, sentir con propósito, actuar con alma. Pequeños actos diarios, como un momento de silencio sin distracciones, escribir lo que llevas dentro sin filtros, o recordar en voz baja todo lo que has superado, pueden sostener esa actitud fértil. No porque sean rituales mágicos, sino porque te reconectan con tu centro, te devuelven a ti. Y sucede algo hermoso cuando tu presencia se alinea con esa actitud silenciosa pero luminosa. Empiezas a influir sin decir nada. Inspiras sin planearlo. Tu manera de mirar contagia. Tu forma de elegir provoca preguntas en quienes te rodean. Y entonces entiendes que no hace falta gritar para ser escuchado. Que el verdadero cambio no se impone, se encarna. Porque el mundo, al final, no necesita más discursos sobre transformación. Necesita testigos vivientes. Personas que, al hablar, se escuchen como verdad. Que al actuar, dejen un rastro limpio, honesto, transformador. Cuando tu actitud está en armonía con tus valores, cada paso se convierte en una declaración silenciosa de posibilidad. Y cuando ese terreno interior está listo, llega el momento de actuar. Pero no de cualquier manera. No desde la prisa, ni desde el miedo. Se actúa desde la presencia, desde una inteligencia profunda que no se aprende en libros, sino que se recuerda desde el alma. Esa es la inteligencia sagrada, la que nace cuando mente, corazón y espíritu caminan hacia el mismo horizonte. Noveno canto. El movimiento que honra la visión. El pensamiento enciende la chispa. La actitud sostiene la llama. Pero es el movimiento consciente el que convierte el fuego en luz. El deseo en forma, la visión en experiencia vivida. Pensar inspira, imaginar ordena, pero solo el acto despierto puede dar vida al milagro. No se trata de moverse por costumbre ni de llenar los días con actividad vacía. El verdadero arte está en actuar con sabiduría, en honrar cada paso como si fuera parte de una danza sagrada entre lo que sientes y lo que eliges hacer. No toda acción transforma, solo aquella que nace de una mente clara, de un corazón sereno y de un alma en escucha. A ese tipo de movimiento lo llamamos aquí creación inteligente, porque no basta con hacer. Hay que saber cuándo, cómo y desde dónde. La acción sabia es un puente. Une lo invisible con lo tangible, lo que aún no existe con lo que pronto será. Es el instante en que lo intangible cruza el umbral del pensamiento y toma cuerpo. Cuando la intención abandona el reino de las ideas y se convierte en consecuencia, en dirección, en impacto. Imagina a un escultor frente al mármol. No golpea por instinto. No busca llenar el silencio con ruido. Cada trazo tiene propósito. Cada pausa tiene valor. Su movimiento no es frenesí, es arte. Así también ha de ser tu andar. No se trata de velocidad, sino de precisión. No se trata de cuántas veces haces, sino de cuántas veces haces lo correcto. En un mundo que premia la prisa, actuar con conciencia es una forma de libertad interior. Es tener el coraje de ignorar lo urgente para atender lo importante. Es saber reconocer el momento exacto en que la semilla puede tocar la tierra y también el momento sagrado en que debe permanecer en tus manos un poco más. La acción sabia es hija de la escucha profunda. No teme ajustar el rumbo. No se aferra a ideas rígidas. Observa, aprende, se adapta. Entiende que cada error trae una enseñanza y que la humildad es la brújula del creador auténtico. Cuando actúas desde esta conciencia, cada paso tiene peso, cada elección tiene eco. Tus días dejan de ser una sucesión de esfuerzos dispersos y se convierten en una construcción silenciosa, pero firme de algo más grande. Ya no reaccionas, ahora creas. Ya no haces por costumbre, ahora haces por visión.
Y cuando tu acción nace desde ese lugar de claridad y propósito, el universo lo percibe, lo reconoce y responde, porque todo acto alineado con el alma tiene una vibración, y toda vibración llama a su reflejo. Entonces comienzas a ver señales, sincronías, respuestas sutiles. No porque el mundo cambie de pronto, sino porque tú has aprendido a moverte en armonía con él. Recuerda esto, actuar con sabiduría no significa hacer más, significa hacer mejor. No significa empujarte sin descanso, sino moverte con intención. A veces, avanzar es saber detenerte. A veces, construir es saber esperar. La sabiduría verdadera no se refleja solo en lo que haces, sino en lo que decides no hacer. Porque cada acción no es solo un movimiento externo, es una afirmación silenciosa, un mensaje que lanzas al mundo y también a ti mismo. Que cada uno de tus actos diga, estoy presente, estoy consciente, estoy caminando con propósito. No busco cantidad, busco sentido. No busco ruido, busco verdad. Y que al final del día, cuando mires lo que hiciste, puedas reconocer en cada decisión el reflejo de quién realmente estás eligiendo ser. 10º canto. El retorno del agua sagrada. La abundancia no se conquista como un botín, ni se atrapa como una criatura esquiva. Se revela como el agua que, tras largo tiempo contenida, vuelve a correr libre cuando el cauce ha sido despejado. No se trata de ir tras ella con ansiedad, sino de aprender a remover lo que impide su llegada. Porque el río no necesita ser empujado, solo necesita espacio. La vida, en su sabiduría infinita, no niega lo que mereces. Pero a veces, en el intento de protegerte, tú mismo has ido construyendo diques. Pensamientos antiguos, herencias emocionales, formas de ver el mundo que alguna vez te ofrecieron seguridad, pero que hoy se han convertido en paredes que desvían el curso natural de tu destino. No porque seas incapaz, sino porque sigues defendiendo estructuras que ya cumplieron su tiempo. Permitir que lo nuevo entre es un acto de liberación, no de espera pasiva, sino de limpieza consciente. Se trata de convertirte en guardián de tu propio cauce, de revisar cada rincón interno donde el agua se ha estancado. Preguntarte, con valentía amorosa, ¿en qué parte de mí todavía me saboteo? ¿Qué pensamientos dejo correr libres que, en lugar de nutrirme, me drenan? Imagínate como un canal sagrado. Dentro de ti, la energía ya existe. La voluntad, los talentos, la visión, todo está latente. Pero si ese canal está cubierto de escombros, hábitos estériles, relaciones desgastadas, entornos desordenados o creencias repetidas sin alma, el agua no podrá avanzar. No porque haya dejado de fluir, sino porque tú aún no has retirado las piedras que le impiden el paso. Y esta limpieza comienza en silencio. No con ruido, no con prisa, con presencia. Con un momento honesto de contemplación. Observa tu día, tus elecciones, tus palabras. ¿Qué cargas llevas sin darte cuenta? ¿Qué te estás contando a ti mismo cada vez que algo no sale como esperas? ¿Con qué energías te rodeas cuando el alma pide expansión? Cada revelación es una piedra que puedes retirar. Cada gesto de conciencia ensancha el cauce. Y con cada tramo liberado, el flujo de la vida encuentra su curso. Vuelve la claridad. Vuelven las oportunidades. No porque antes no existieran, sino porque ahora estás disponible para recibirlas. Abrir el paso no es solo abandonar lo viejo, es también rediseñar, crear estructuras nuevas, establecer hábitos que te alineen con lo que realmente deseas. Un plan, no desde la rigidez mental, sino desde la escucha del corazón. Una dirección que no viene dictada por el miedo, sino por el propósito. El agua necesita cauce, pero también necesita dirección. Y tú, como canal vivo, puedes guiarla. Cada paso que das desde el centro, cada elección coherente, es una nueva curva por la que el río avanza.
Y cuando tu energía comienza a fluir así, algo se desbloquea no solo en ti, sino también alrededor de ti. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las personas adecuadas aparecen. Las ideas estancadas se transforman en movimiento. Pero este trabajo no se hace una sola vez. El cauce requiere cuidado constante. La vida se mueve, y tú también. A veces, sin notarlo, vuelves a acumular ramas, tierra, escombros. Por eso, vuelve a mirar. Vuelve a limpiar. Haz de tu interior un espacio disponible para lo que pide llegar. Y si hay momentos en que no ves con claridad, permite que otros te ayuden. A veces, una conversación reveladora o una mirada sincera puede mostrarte el obstáculo que tú no has querido ver. La abundancia también viaja en forma de espejo. No estás solo en este camino. Abrir el paso no es una petición, es una declaración. Es decirle al universo, con actos, no solo con palabras: estoy preparado, he despejado el terreno, he dejado atrás lo que ya no sirve, y ahora estoy listo para recibir lo que siempre fue mío. Porque cuando el río encuentra su curso, no hay quien lo detenga. Fluye con la fuerza de lo inevitable. Y tú eres ese río, nacido para moverse, para avanzar, para irrigar la tierra con lo que llevas dentro. La abundancia no es un premio. Es una consecuencia natural del ser que ha aprendido a vivir despejado. 11º canto. El oro que nace del alma. Hay cosas que brillan, pero no iluminan. Hay bienes que se pagan con grandes cifras, y sin embargo, no tienen peso en el corazón, porque no todo lo valioso puede medirse en cantidades ni encerrarse en etiquetas. La riqueza auténtica no nace de la prisa por acumular, sino del arte de transformar lo que tocas con la verdad de lo que eres. Es un acto silencioso de creación con propósito. No se trata de cuántas monedas guardas, sino de cuánta vida entregas. La verdadera abundancia es el cruce sagrado entre lo que sabes dar y lo que el mundo necesita recibir. Allí se encuentran el valor y el mérito, como dos ríos que confluyen en un solo mar. Es el lugar donde el alma deja huella. El valor no se limita a lo que haces, es lo que emana de tu presencia. Es esa energía invisible que se queda en el otro cuando compartes lo que sabes, lo que creas, lo que eres. Es cuando una palabra tuya despierta una idea dormida, cuando una obra tuya acaricia una herida ajena, cuando un gesto tuyo enciende esperanza. Y eso, que parece tan simple, es en realidad la forma más pura de riqueza. No porque lo digan las cifras, sino porque lo confirma el alma. Porque no hay nada más valioso que tocar otra vida y dejarla mejor de lo que la encontraste. El mérito no es el ruido del reconocimiento. Es la consecuencia natural de haber caminado con integridad. Es el reflejo que devuelve el universo a quienes han elegido la excelencia como lenguaje, la autenticidad como bandera y la entrega como forma de vivir. Quien desea prosperar, sin antes preguntarse qué puede ofrecer, aún no ha comprendido la ley más antigua que sostiene toda creación: el equilibrio entre dar y recibir. El universo no responde a la superficialidad, responde a la vibración. Y la vibración más alta es aquella que nace del servicio con alma. Pero ese valor no aparece por casualidad. Se cultiva en lo invisible. Se moldea en las horas sin testigos, cuando decides leer un libro en vez de adormecerte con distracciones. Se forja cuando eliges mejorar aunque nadie te lo pida, cuando asumes los errores con humildad, cuando renuevas tu visión porque sabes que aún puedes dar más. Quien se dedica a pulirse en lo secreto, un día inevitablemente brillará en lo visible. Y aunque muchos solo verán el resultado, tú sabrás todo lo que hubo debajo, porque el mérito auténtico no es una herencia, es una construcción. Es la huella que dejas cada vez que eliges ser coherente con quien dices ser, incluso cuando nadie te observa. Ser merecedor de abundancia no significa esperar premios.
Significa convertirte en alguien cuya entrega es tan verdadera que el mundo no puede ignorarla. Significa mirar cada tarea, por mínima que parezca, como un espacio donde imprimir tu firma, donde incluso lo más pequeño se vuelve significativo porque lleva el sello de tu conciencia. La vida no recompensa a quienes solo aparentan. Recompensa a quienes se vuelven maestros de sí mismos, a quienes transforman su oficio en arte, su arte en servicio y su servicio en legado. Pregúntate sin adornos: ¿estoy compartiendo lo mejor que hay en mí o solo lo que me resulta cómodo? ¿Estoy dispuesto a transformar lo bueno en excelente o me conformo con lo suficiente? ¿Estoy aprendiendo de cada experiencia o solo repitiendo lo que sé? La riqueza verdadera no es producto del azar. Es fruto de una dedicación comprometida a crecer, a aprender, a mejorar, día tras día, año tras año. Porque lo que hoy impacta, mañana puede quedar atrás. El valor evoluciona, y el alma que desea permanecer valiosa debe moverse con el viento, no para perderse en él, sino para bailar con él. Adaptarse no es traicionarse, es rendir homenaje a tu llamado. Es mirar lo que cambia afuera, sin olvidar lo que permanece adentro. Quien sabe reinventarse sin abandonar su esencia, se convierte no solo en alguien próspero, sino en alguien que guía. Porque su vida ya no es solo una búsqueda de éxito, sino un testimonio vivo de propósito. Y cuando vives así, el aplauso llega. Pero ya no lo necesitas, porque lo que te sostiene no es el ruido, sino la raíz. Ofrece aquello que solo tú puedes ofrecer, tu versión más honesta, tu obra más despierta, tu visión más profunda. Deja de perseguir el oro ajeno y comienza a parir el tuyo. No ese que se funde con el tiempo, sino el que toca el alma y permanece. Y entonces la vida, en su infinita inteligencia, te devolverá con creces lo que diste. No porque lo exijas, sino porque lo has encarnado. 12º canto. El jardín invisible del porvenir. No todo lo que posees te enriquece. No todo lo que entregas siembra. Porque hay bienes que pesan, pero no nutren. Y hay esfuerzos que agotan sin dejar raíz. La verdadera riqueza no se encuentra únicamente en lo que tienes entre las manos, sino en lo que eliges cultivar con lo que has reunido en el alma. Es la suma sagrada de tu energía, tu intención, tu historia y tu fe. Ese es tu capital real. No solo lo que el mundo puede contar, sino lo que tu espíritu ha aprendido a generar. Y ese capital, si se deja olvidado, pierde su fuerza. Se marchita como un campo al que nadie visita. Pero si se honra con visión, si se siembra con sabiduría, puede florecer en algo mucho más grande que tú. Invertir, entonces, no es simplemente distribuir recursos esperando resultados. Es un acto de profunda conexión con lo que te mueve. Es leer las estaciones del alma. Es identificar el terreno que vibra con tu propósito y decidir plantar, no por impulso, sino por alineación. Cada inversión, sea de tiempo, energía, recursos o amor, es como una semilla. Y como toda semilla, requiere cuidado, contexto y paciencia. No todas germinan con la misma velocidad. No todas florecen bajo el mismo sol. Algunas descansan en la tierra durante mucho tiempo antes de atreverse a nacer. Otras brotan rápido pero piden constancia para no quebrarse. Saber qué plantar, cuándo y dónde, es un arte que requiere sensibilidad más que prisa. Tu capital, bien dirigido, es como el agua que atraviesa un valle. Si se dispersa sin canal, se pierde en la evaporación. Pero si se guía con intención, puede alimentar pueblos enteros. Por eso, antes de actuar, detente. Mira con ojos de sembrador. Escucha con oído interior. Siente si aquello que estás por emprender nace desde tu verdad más profunda, o si solo responde a una necesidad del ego o a una moda disfrazada de oportunidad. El buen jardinero no siembra para distraerse. Siembra porque comprende la danza entre tierra y tiempo. Tú, como creador de tu porvenir, no puedes moverte solo por la promesa del resultado inmediato.
Pregúntate con honestidad, ¿esto que estoy por hacer me hace más completo o más superficial? ¿Multiplica lo que soy o solo decora lo que parezco? La inversión más profunda no es económica, es espiritual. Es colocar tu vida, tu energía, tus dones en aquello que te transforma mientras lo creas. A veces será un proyecto, a veces un viaje, a veces una conversación que te cambia para siempre. Todo puede ser siembra, si lo haces desde un lugar sincero. Y sí, siempre existirá el riesgo, porque ninguna semilla viene con garantía. Pero todas, absolutamente todas, llevan dentro la posibilidad del milagro. Aquí entra una de las virtudes más olvidadas en un mundo de inmediatez: la paciencia fértil. Quien siembra con alma comprende que el verdadero fruto necesita espacio, luz, sombra y espera. Que no todo lo valioso llega envuelto en éxito visible. A veces, lo que brota es una comprensión que antes no tenías. A veces, el retorno no es abundancia material, sino una versión más profunda de ti mismo. Por eso, no pongas toda tu esperanza en una sola flor. Diversifica tu siembra. El mundo es vasto, y tu alma también. Invierte en distintas formas de crecer, en proyectos que te enciendan, en saberes que te expandan, en vínculos que te eleven. Algunas siembras te darán frutos que alimentarás a muchos. Otras te darán lecciones que nutrirán tu sabiduría. Ambas son necesarias. Porque crecer no es lineal, es circular, es natural, es humano. Y nunca dejes de aprender, porque los terrenos cambian, el clima gira, las estaciones se desordenan. Lo que ayer era fértil, mañana puede volverse estéril si no lo revisas. El arte de invertir también implica desapego. Saber cuándo soltar una tierra que ya no da más. Saber cuándo migrar hacia un nuevo campo, sin que eso signifique olvidar tu raíz. Porque la riqueza más duradera no es la que se acumula en silencio, es la que se transforma, la que circula, la que, al multiplicarse, mejora no solo tu existencia, sino la de todos los que beben de tu fuente. Tu verdadero legado no será cuánto tuviste, sino cuánto cultivaste con lo que supiste recibir. Invierte como quien ora, con intención, con reverencia, con humildad. Planta sabiendo que hay cosas que brotarán sin que tú estés presente para verlas. Porque la siembra consciente no siempre espera cosecha inmediata. Confía en el tiempo, confía en el proceso. Confía en que aquello que se riega con alma florece. Y recuerda, el jardín que cuidas con amor termina volviéndose paisaje sagrado para otros. Y eso, más que riqueza, es eternidad. 13º canto. El refugio que no se compra. La libertad no se mide por lo que acumulas, sino por lo poco que necesitas para estar en paz. No se alcanza cuando todo está garantizado afuera, sino cuando has aprendido a caminar sin miedo dentro. La verdadera autonomía no se viste de cifras ruidosas ni de bienes que se exhiben. Es más sutil, más íntima. Es ese momento en el que comprendes que nada te sostiene más que tu propio eje, que el mundo puede temblar, y aún así, tú sigues en pie, porque ya no dependes de él para respirar con profundidad. Ser libre no es poseer más, sino depender menos. Es haber construido un hogar dentro de ti, donde no llega el juicio externo, donde las modas no dictan tu rumbo, donde las tormentas no apagan tu fuego. La autonomía real no se hereda, se labra, como una tierra dura que solo cede ante el esfuerzo consciente y la paciencia sabia. Es el arte de dejar de pedir permiso al mundo para prosperar, de convertirte en tu propia fuente, de vivir como ese alfarero que ya no busca herramientas prestadas, porque ha aprendido a forjarlas con sus propias manos. La libertad financiera, en su forma más pura, no es una meta distante, sino una forma de habitar el presente con responsabilidad y poder interior. Comienza cuando decides invertir no solo en lo visible, sino en lo eterno, en tu mente abierta, en tu intuición alerta,
en tu oficio cultivado con pasión. Cada conocimiento adquirido, cada conversación sincera, cada error integrado con humildad, se convierte en una semilla que te vuelve más independiente, más entero, más despierto. Pero la construcción de esta libertad no se detiene en el alma. También necesita estructuras externas, sólidas, flexibles, vivas. Si todo lo que recibes depende de una sola fuente, cualquier sacudida puede desestabilizarte. Pero si aprendes a crear múltiples cauces, pequeños ríos que fluyen desde tu creatividad, tus alianzas, tus ideas, entonces la seguridad deja de ser una ilusión y se convierte en sistema. Diversificar no es fragmentarse, es comprender que tu destino no merece estar atado a una sola cuerda. Es construir una red tejida con propósito y movimiento. Y así surge una verdad silenciosa. La libertad no es inmóvil. Evoluciona. Lo que ayer te sostenía puede volverse jaula si no lo revisas. La autonomía es un jardín que hay que podar, adaptar, rediseñar. No para desechar lo aprendido, sino para dejar espacio a lo que quiere brotar. Quien desea ser realmente libre, debe estar dispuesto a mudar de piel cuantas veces sea necesario, sin perder la esencia que lo habita. Ser libre es bailar con los ciclos. Es sentir cuándo es momento de insistir con fuerza y cuándo es tiempo de soltar con gracia. Es tener la sabiduría de leer las señales del tiempo, de ajustar el rumbo sin traicionar el propósito. Y en ese viaje, descubrir que ser independiente no significa estar solo. Todo lo contrario, la libertad más plena se fortalece en comunidad. Rodéate de quienes también han elegido construir desde adentro, de quienes cuestionan con respeto, sueñan con acción y caminan con humildad. La autonomía compartida se vuelve movimiento. La sabiduría colectiva afina tu brújula. Cada decisión que tomas hoy, cada gasto que eliges con conciencia, cada ingreso que construyes con visión, cada pensamiento que limpias con honestidad, es una piedra más en el camino que te aleja del caos y te acerca a la paz. La libertad no es un estado alcanzado por azar, sino una consecuencia de la disciplina espiritual y práctica de quien ha elegido vivir sin cadenas, ni externas ni internas. Y entonces, un día, sin grandes anuncios, despiertas. Miras tu vida y comprendes que ya no esperas que alguien te rescate, ni que las circunstancias te confirmen tu valor. No porque hayas endurecido el alma, sino porque finalmente has sembrado dentro de ti lo que el mundo no puede quitarte. Eso es verdadera libertad. Caminar sin mendigar, elegir sin miedo, avanzar sin depender. No porque tengas todo, sino porque has recordado que lo esencial nunca estuvo fuera. 14º canto. El umbral de lo desconocido. La vida no se presenta con promesas grabadas en piedra. No firma contratos con garantías, pero sí abre puertas. Y aunque no todas las puertas revelan lo que esperabas, cada una lleva la posibilidad de convertirte en alguien nuevo. En este arte sutil de crear abundancia con sentido, hay dos guardianes que siempre custodian el mismo portal: el riesgo y la oportunidad. No son opuestos, aunque se disfracen como tales. Son hermanos nacidos del mismo misterio. Uno desafía, el otro recompensa, y solo quien sabe mirar con el alma entiende que donde uno aparece, el otro aguarda. El riesgo no es sinónimo de amenaza, es una invitación. Es el espacio incierto entre lo que hoy eres y lo que puedes llegar a ser. Para muchos, es un muro. Para unos pocos, es un puente. Pero esa diferencia no la determina el mundo, sino la mirada. El riesgo es ese momento preciso en que algo dentro de ti tiembla, no porque algo malo va a ocurrir, sino porque algo importante está a punto de nacer. Es el instante en que sientes que podrías perder, o finalmente empezar a vivir con verdad. Y es ahí donde el viajero consciente afina su sabiduría. No se lanza sin pensar, ni se retrae por miedo. Se detiene, observa, escucha con el cuerpo entero.
reconoce las señales y luego decide, porque el riesgo solo es torpe cuando nace del impulso ciego, pero cuando es tomado con presencia, con información, con fe, se convierte en terreno fértil para lo extraordinario. Las grandes transiciones nunca nacen en lo cómodo. El fuego que transforma no arde en la certeza. Lo nuevo requiere incertidumbre, porque todo lo que es genuinamente vivo necesita espacio para respirar. La oportunidad rara vez se presenta envuelta en cintas doradas. A veces llega disfrazada de pérdida, o de un ciclo que se cierra, o de una estructura que se derrumba. Pero si tu conciencia está despierta, si has aprendido a leer los silencios de la vida, sabrás que todo lo que parece una ruptura contiene, en su centro, una semilla esperando ser vista. A veces, lo que más temes es lo que más te libera. El secreto no está en lanzarse sin pensar, ni en esconderse bajo el escudo de la cautela. Está en encontrar la danza entre audacia y lucidez, en caminar el filo con los pies firmes y el corazón atento, como quien cruza una cuerda entre dos montañas, sin arrogancia, pero sin temblar, porque la vida tiene ritmo. Cada oportunidad tiene su pulso, y quien sabe escuchar ese compás, quien siente cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo retirarse, rara vez se extravía. Navegar el riesgo también significa aprender a repartir tu energía con sabiduría. No viertas todo tu espíritu en una sola idea. La naturaleza, que es maestra antigua, nunca planta una sola semilla. Siembra muchas, en distintos terrenos, en distintos tiempos. Algunas se perderán, pero otras, si las cuidas, se convertirán en bosques que cobijarán generaciones. Y cada vez que decides arriesgar desde la conciencia, te vuelves un poco más sabio, incluso si fallas. Porque el fracaso no es una condena, es una carta con instrucciones, un mapa más claro para la siguiente vez. Cada tropiezo afina tu brújula interna, y con cada ajuste, aprendes a distinguir el abismo que te vacía del abismo que te transforma. No hay grandeza sin riesgo, y no hay oportunidad sin entrega. Lo que cambia el rumbo de una vida no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El universo esconde sus regalos más profundos detrás de las puertas que más dudas provocan, porque solo quienes tienen el valor de abrirlas son dignos de recibir lo que contienen. Así que camina con ojos abiertos, pero también con el corazón templado. No busques eliminar el riesgo, busca comprenderlo. No te enamores de la comodidad. Ámate lo suficiente como para salir de ella cuando tu alma te lo pida. Y cuando te encuentres ante el umbral de lo desconocido, recuerda, quizás ese temblor que sientes no sea una advertencia, sino una bienvenida. 15º canto. El ciclo que se eleva. No es suficiente con recoger lo que sembraste. El alma sabia no se detiene ante el fruto. Mira más allá, hacia lo que aún puede crecer. Porque quien solo cosecha, agota. Pero quien siembra de nuevo, renueva la tierra. Y así como la naturaleza nunca se detiene tras la floración, tú tampoco estás llamado a terminar donde comienzas a florecer. La verdadera sabiduría no se encierra en la satisfacción del logro. Se expresa en el acto humilde y consciente de volver a sembrar, ahora con más visión, con más templanza, con más amor. El verdadero arte de reinvertir no nace del deseo de acumular, sino de la voluntad de continuar. No es codicia disfrazada de estrategia, es gratitud convertida en propósito. No es la meta definitiva, es el regreso al principio, pero con un nuevo mapa en las manos. Cada experiencia, cada moneda ganada, cada error comprendido, es una semilla con potencial de multiplicación, y solo quien comprende el valor de lo aprendido sabe transformarlo en algo mayor. Piensa en el jardinero, no en aquel que se retira cuando recoge sus frutos, sino en el que selecciona con cuidado las mejores semillas, las guarda en un rincón de su alma, y las observa con cariño mientras espera el próximo ciclo. Cuando el tiempo es propicio,
Vuelve a la tierra, no como antes, sino con nuevas manos, más pacientes, más sabias. Así debe ser tu relación con tus logros, no como trofeos, sino como portales. Cada éxito es una nueva posibilidad de crear algo más grande, más alineado, más profundo. Pero este arte exige más que entusiasmo. Requiere claridad. Antes de plantar de nuevo, mira atrás sin nostalgia, solo con honestidad. Pregúntate, ¿qué fue lo que realmente funcionó? ¿Qué me mostró lo que no funcionó? ¿Qué quiere mi alma crear esta vez? Porque reinvertir no es colocar el capital donde haya más promesas, sino donde haya más sentido. Es encontrar ese terreno donde tu semilla y el propósito de tu vida se comprendan sin palabras. Es decidir sembrar no por costumbre, sino por comunión. También requiere equilibrio. Saber cuánto guardar para proteger el suelo, cuánto ofrecer como ofrenda y cuánto arriesgar en nombre de lo nuevo. Es una danza entre lo que cuidas y lo que expandes, entre la prudencia del maestro y el fuego sagrado del visionario. No se trata de repetir lo que dio resultado. Se trata de descubrir cómo eso puede convertirse en algo más completo. Más tú. Diversifica tus raíces. No deposites toda tu fe en una sola dirección. La tierra es amplia. Las posibilidades infinitas. Crea fuentes múltiples de valor. Proyectos que te inspiren. Conocimientos que te enriquezcan. Alianzas que te desafíen a ser mejor. La vida ama lo que se mueve. Y tú, al igual que el bosque, necesitas distintos nutrientes para seguir creciendo. Pero sobre todo, mantente despierto. Nada permanece igual. La tierra cambia. Las estaciones se adelantan o se retrasan. Lo que ayer era fértil, hoy puede estar agotado. Por eso, quien desea seguir elevándose, debe aprender a observar, a ajustar, a soltar lo que ya no da fruto, aunque alguna vez lo haya dado todo. La reinversión exige agilidad de espíritu. Ser como el bambú, flexible pero firme, adaptable pero fiel a su raíz. Revisar, replantear, reconstruir. Ese es el mantra de quien elige la evolución sobre la comodidad. Reinvertir no es solo volver a poner dinero, es volver a colocar intención, es actualizar tu mirada, refinar tus métodos, madurar tu capacidad de dar más sin perderte en el camino. Así, cada nuevo ciclo se convierte no en una repetición, sino en una espiral que se eleva, más profunda, más sabia, más libre. Vuelve a sembrar con gratitud, no por necesidad, sino por elección. Vuelve a apostar con discernimiento, con los pies firmes y el alma abierta. Y mientras lo haces, recuerda, lo que hoy reinviertes con conciencia puede convertirse mañana en el fundamento de tu libertad. Porque la verdadera riqueza no se mide por lo que logras conservar, sino por lo que eres capaz de volver a entregar. 16º canto. Raíces que miran al horizonte. El viento gira. El río cambia su curso. Las estaciones se entrelazan sin pedir permiso. Todo a tu alrededor se transforma. ¿Y tú? La verdadera riqueza no es para quien permanece quieto repitiendo lo que alguna vez funcionó, sino para quien sabe moverse con los ciclos del tiempo sin renunciar a su esencia. Es aquel que honra el pasado, pero no le pertenece, que pisa firme sobre la tierra de lo aprendido, mientras sus ojos ya buscan el lugar donde volver a sembrar. Innovar no es traicionar lo que te hizo fuerte, es conversar con lo antiguo y preguntarle, ¿cómo podrías renacer hoy sin perder tu alma? Es descubrir que lo sagrado no está solo en la forma, sino en la intención. Que aquello que alguna vez fue tu refugio puede convertirse en trampolín. Que el conocimiento no muere si cambia de forma, evoluciona. La sabiduría está en permitirlo. Piensa en el maestro que, después de años de dominar su oficio, siente un impulso interno, una curiosidad que no lo deja en paz. Entonces, toma una herramienta nueva, o se acerca a una técnica desconocida, no por capricho, sino porque su alma le susurra que aún queda belleza por revelar, que aún
hay más verdad por expresar. Así también tú. Guarda respeto por tus raíces, pero no te enredes en ellas. Que tu crecimiento no sea prisión, sino impulso. Innovar no es perseguir lo diferente por el deseo de ser novedoso. Es buscar nuevas maneras de servir con más profundidad, de impactar con más amor, de crear con más sentido. Es plantar la misma semilla en un terreno nuevo, confiando en que la vida sabrá cómo hacerla florecer con un color distinto, más amplio, más pleno. Pero toda innovación que no se sostiene en adaptación es solo un salto ciego. Adaptarse no significa rendirse. Es aprender a habitar nuevos paisajes sin perder tu fuego. Es saber que tu esencia no depende de la herramienta que usas, sino del propósito con que la usas. Cambiar de estrategia no es cambiar de alma. Es encontrar la mejor forma de que esa alma siga tocando al mundo. El bambú se dobla con el viento, pero no se quiebra. Tú también puedes transformarte sin perder tu raíz. La rapidez del entorno no espera. Las tecnologías se renuevan. Las necesidades mutan. Los vínculos se reconfiguran. Si no estás atento, puedes quedarte en una versión antigua de ti mismo mientras todo lo demás ya se ha movido. Por eso, cultiva la escucha. Aprende del presente. Observa los nuevos lenguajes con los que la vida quiere hablarte. Y cuando sientas que ha llegado el momento de girar, no lo tomes como amenaza, tómalo como un llamado. Sí, el cambio implica riesgo, pero también lo implica quedarse. El innovador consciente no teme al vacío, pero no se lanza sin mirada. Se detiene, mide, contempla. Y cuando da el salto, lo hace con fe, pero también con lucidez. Sabe que algunos puentes solo aparecen después del primer paso, y confía. Rodéate de quienes también creen que la evolución no es amenaza, sino camino. Que cambiar no es olvidar, sino integrar. La innovación verdadera no nace en la soledad absoluta. Surge del encuentro, de mentes que se cruzan, de ideas que se rozan, de perspectivas que iluminan ángulos ciegos. A veces, lo que tú necesitas no está dentro, sino en el eco de una voz distinta. En la experiencia de alguien que caminó por otra vereda, pero busca el mismo sol. Innovar es rendir homenaje a lo eterno desde lo nuevo. Adaptarse es ser como el agua, sin forma predecible, pero con fuerza imparable. La prosperidad con alma no nace del miedo a quedar atrás, sino del deseo profundo de seguir siendo tú, en todas las formas que el tiempo te invita a encarnar. No se trata de olvidar tus raíces, sino de permitirles crecer en direcciones que aún no conoces. Porque toda semilla guarda un destino que aún no ha sido revelado. Y tú también. Antes de seguir con el vídeo, si quieres la ley del dinero, los principios atemporales para dominar la riqueza, te recomiendo que mires el primer link de la descripción. 17º canto. El latido invisible de lo compartido. Ningún árbol alza sus ramas para admirarse a sí mismo. Ninguna flor florece solo para su reflejo. Y ningún ser humano, por más sabio o talentoso que sea, alcanza la plenitud verdadera en soledad absoluta. La abundancia que perdura no se edifica en la cima de un logro solitario, sino en la danza armoniosa entre almas que se reconocen, se elevan y se entrelazan. Prosperar en aislamiento puede parecer una victoria, pero construir en compañía es una bendición que multiplica más allá del cálculo, porque donde las raíces se unen, no solo crece un árbol, florece un bosque. La verdadera prosperidad no es un solista en un escenario, es una sinfonía donde cada nota aporta profundidad al todo. Es la fusión de talentos, de propósitos, de visiones que resuenan en una frecuencia común. Es ese arte sagrado de las alianzas conscientes, donde los caminos no se cruzan por casualidad, sino por sincronicidad. Son encuentros que trascienden el contrato y se convierten en pacto, no de conveniencia, sino de propósito compartido. En un mundo que glorifica el individualismo, la unión desde la conciencia es un acto revolucionario,
Una alianza auténtica no es un intercambio de recursos, sino un espacio donde dos o más almas deciden caminar juntas hacia algo que solos no podrían alcanzar. No se trata solo de sumar capacidades, sino de multiplicar significado, de sostenerse mutuamente cuando el viento cambia, de celebrar lo propio sin dejar de nutrir lo común. Mira los árboles en el bosque. No se enfrentan por la luz, no se empujan por el espacio. Bajo la tierra, sus raíces se entrelazan, compartiendo nutrientes, ofreciendo sostén en tiempos de sequía, creando una red silenciosa que los mantiene fuertes. Esa es la metáfora de una alianza viva. No compite, se cuida, no consume, cultiva, no divide, teje. Así también han de ser tus vínculos de crecimiento. Elige con atención. Rodéate de quienes entiendan que la riqueza no tiene sentido si se construye a costa de otro. Busca compañeros que no solo sepan hacer, sino que sepan ser. Que no vean en ti un peldaño, sino un espejo. Que te reten, que te inspiren, que te llamen a tu versión más alta, incluso cuando tú hayas olvidado cómo llegar a ella. Cada alianza que nace desde el alma es más que un acuerdo. Es una expansión. Es un canal para que las ideas viajen, para que el conocimiento se comparta, para que los sueños encuentren suelo fértil. Es un puente que se cruza no solo para avanzar, sino para encontrarse, para construir no desde la urgencia, sino desde la coherencia. Y cuando estas conexiones se cultivan con transparencia, respeto y visión común, lo que nace no es solo un negocio, un proyecto, una empresa. Nace un ecosistema. Nace una comunidad de propósito donde el valor se mide en impacto y la riqueza se multiplica en legado. Allí, las oportunidades no llegan por azar, sino por resonancia. Y lo que se genera no solo transforma a quienes participan, sino que deja huella en quienes apenas observan. Porque cada construcción compartida, si se sostiene en valores, se convierte en herencia viva. No solo de resultados visibles, sino de vibración, de ejemplo, de camino. Y así, las alianzas conscientes no solo levantan estructuras de capital, erigen templos de visión, espacios donde la prosperidad es sinónimo de servicio, de impacto, de humanidad despierta. Camina entonces con quienes hablen tu idioma interior, aunque nunca lo digan en voz alta. Con quienes entiendan que el silencio también construye, que la presencia también sostiene, que la energía compartida puede ser más poderosa que cualquier estrategia. Une tu viaje al de aquellos que no buscan ganarte, sino encontrarse contigo. No edifiques torres solitarias, planta raíces profundas, y en compañía, permite que el bosque crezca. Porque el futuro no pertenece al más rápido, sino al que ha aprendido a avanzar acompañado, al que entiende que la verdadera prosperidad es un acto de unión, y que las raíces entrelazadas no solo resisten mejor las tormentas, también hacen florecer el alma. 18º canto. El santuario del guerrero silencioso. Hay una fuerza que no se proclama, pero lo transforma todo. No se anuncia con gritos, ni se impone con velocidad. Es una llama que arde sin llamar la atención, pero cuya luz alcanza todos los rincones del alma. Esa fuerza no viene de afuera. No responde a la aprobación ni al aplauso. Es el arte sutil y poderoso de quien ha aprendido a gobernarse desde adentro, la verdadera maestría interior. Sin ella, toda riqueza es frágil, todo logro es efímero, toda conquista externa se convierte en carga. Ser dueño de ti mismo. Ese es el poder que no se compra, que no se hereda, que no se finge. Es el poder más silencioso, pero también el más firme. No es el dominio sobre otros lo que eleva a un ser humano, sino la fidelidad a su propio centro, incluso cuando nadie lo está mirando. No es la rigidez de quien quiere controlarlo todo, sino la claridad de quien ha elegido ser su propio guardián. La autodisciplina no es una prisión, es un sendero esculpido con paciencia y propósito. Es decirle no
al ruido para decirle sí a lo que de verdad importa. Es construir un templo con tus días. Es levantar muros de intención en medio de un mundo que constantemente te invita a dispersarte. Es modelar tu carácter con pequeños gestos repetidos con amor, como el escultor que, golpe a golpe, moldea la piedra sin prisa, sabiendo que la figura que talla es el mismo. Piensa en el artesano que no improvisa. Cada movimiento suyo nace de un lugar profundo. Cada trazo lleva memoria, cuidado, respeto por la materia. Así también debe ser quien desea crear abundancia con alma. Un tejedor de hábitos, un jardinero de elecciones, un arquitecto de sí mismo. Porque no basta con soñar en grande. Hay que vivir en coherencia con ese sueño, aún en lo más pequeño. Maestría interior es aprender a decirle no al deseo momentáneo que desvía, a la distracción disfrazada de importancia, a la duda que llega vestida de prudencia. No es perfección, es constancia. Es actuar desde tu visión incluso cuando el viento sopla en sentido contrario. Es tomar decisiones que honran tu futuro, no solo tu presente. Es ser quien dijiste que ibas a ser, aun cuando nadie más te esté observando. Y ese camino no se recorre con imposiciones, sino con rituales que te devuelven a ti. Un momento de silencio al despertar. Un espacio para escribir lo que sientes. Una pausa consciente antes de cada decisión. Cada uno de estos actos cotidianos se convierte en piedra fundacional de un santuario que no depende del entorno. Porque cuando el mundo grita para distraerte, crear silencio dentro de ti es una rebelión luminosa. La autodisciplina no es enemiga del gozo, es la raíz que sostiene la libertad verdadera. Es el fuego que forja el oro de tu carácter, el escudo que protege tu energía en medio del desgaste emocional, la brújula que te recuerda, cuando la niebla llega, hacia dónde juraste caminar. Y aunque a veces parezca que este camino es solitario, en realidad, cada elección disciplinada es también una promesa secreta, al ser en el que aún te estás convirtiendo, a los sueños que aún no han nacido, a las vidas que se transformarán cuando tú cumplas con aquello para lo que viniste. Y sí, caerás. Habrá momentos en los que pierdas el rumbo, en los que la sombra del desánimo se acerque y tus pasos se vuelvan pesados. Pero la maestría interior no es una voz que juzga, es una mano que se extiende. Te levanta sin reproche. Te recuerda que el error no es señal de fracaso, sino parte del ascenso. Cada caída te enseña dónde están las grietas. Cada tropiezo pule tu comprensión. Así, paso a paso, hábito a hábito, elección tras elección, te vas acercando al tú más auténtico. A ese futuro que no espera que llegues perfecto, sino comprometido. Que no exige velocidad, sino integridad. Porque al final, el verdadero guerrero no es quien conquista el mundo, es quien aprende a vivir en paz dentro de sí mismo. 19º canto. El saber que permanece. Cuando todo calla, el conocimiento no necesita tronos ni aplausos. No entra golpeando puertas, ni reclama ser visto. Se desliza como el agua subterránea que nutre sin ser notada, que fecunda sin ruido, que sostiene lo invisible. Así es la sabiduría real, callada, pero inevitable. No alza la voz, pero transforma el mundo desde dentro. Es la lámpara sin espectáculo que alumbra los pasillos olvidados del alma. Es el mapa secreto que, una vez leído con el corazón, redibuja la geografía de tu destino. Quien intenta crear riqueza sin haber aprendido primero a interpretar los símbolos del tiempo, las señales del error, los ecos del pasado, puede llenar sus manos de oro y seguir caminando a oscuras. Porque no basta con tener, hay que comprender. No basta con avanzar, hay que saber hacia dónde. Y solo el saber verdadero, ese que nace de la fusión entre experiencia y humildad, puede darte el tipo de claridad que perdura. Aprender no es llenar la cabeza, es afinar la mirada, es abrir los ojos que no están en el rostro, sino en el espíritu.
Es permitir que cada vivencia se convierta en enseñanza y cada error en piedra pulida para el camino. Es asumir que cada conversación puede ser un espejo, que cada libro leído, cada pregunta lanzada con sinceridad, cada silencio sostenido con intención, puede dar forma a la mente como el alfarero que moldea el barro hasta que aparece la vasija. El conocimiento no es solo una herramienta, es una llave. No solo te da fuerza, te da libertad, te enseña a elegir, a discernir, a no reaccionar por impulso, sino a actuar con propósito. En este camino hacia la prosperidad con alma, la mente es un campo vasto, y cada nueva idea, una semilla. Pero no toda semilla germina, solo aquellas que son regadas con humildad, para reconocer que siempre hay algo por descubrir, y con valentía, para adentrarse en lo incierto sin miedo a cambiar. El aprendizaje constante es una oración silenciosa. Es creer que puedes ser mejor sin dejar de amarte como ya eres. Es confiar en que incluso el fracaso trae consigo un maestro, que el tropiezo también enseña ritmo, que las caídas afinan la escucha. Aprender es estar despierto ante la vida, no solo frente a los libros. Es recibir la enseñanza del sabio, pero también la del competidor que te señala tus límites, y sobre todo, la del silencio que sigue a cada error. Hoy, el conocimiento está al alcance de un susurro, pero entre tanta voz, tanta pantalla, tanto dato, es fácil perderse. Por eso, no todo lo que informa transforma. Hay que aprender a callar para entender, a separar el ruido de la enseñanza, a usar la información como semilla, no como distracción, porque el conocimiento que no toca la acción no es luz, es peso, y cargarlo sin usarlo es como llevar una antorcha apagada en medio de la noche. Estudiar, aprender, crecer, no es exigencia, es un acto de amor hacia el tú que aún está por nacer. Cada instante que ofreces a leer con intención, a escribir con conciencia, a reflexionar con honestidad, es un regalo que haces al ser en el que te estás convirtiendo. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque parezca que siembras sin lluvia, ese tú del futuro, más sabio, más libre, te dará las gracias. Porque cuando el saber se vuelve hábito, se vuelve parte de ti, más valioso que cualquier herencia, más sólido que cualquier título, más duradero que cualquier aplauso. Te ayuda a ver puertas donde antes solo había muros. Te entrena para adaptarte cuando la vida cambia sin avisar. Y te convierte, paso a paso, en esa clase de persona que no solo recibe abundancia, sino que la honra. Y así, llegas a este umbral, que no es final, sino inicio con otro nombre. Sabiendo algo esencial, la riqueza auténtica no nace de lo que se acumula, sino de lo que se comprende. De lo que has sido capaz de transformar en claridad, en compasión, en acción. Todo lo que has aprendido está esperando ser usado, convertido en puente, en decisión, un legado. No lo guardes como trofeo, llévalo como faro, porque el saber, cuando es encarnado, se vuelve destino. Camina ahora con los ojos internos abiertos, con la mente flexible y el alma en paz, porque lo que buscas, con el corazón despierto, inevitablemente te encuentra.